Señoras y señores, estimados televidentes de YouTube, bienvenidos a otro episodio aquí en el taller de New Device. Primero, si escuchan un ruido raro, soy yo que estoy comiendo unos maní. No el mejor alimento que el maní. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si notan algo raro en la grabación, hemos cambiado de cámara, estamos grabando con otra cámara HD. Estamos grabando directamente en el OBS Studio. Tenemos seteado también el microscopio para grabar con el OBS y se puede switchar y cambiar, pero bueno, no creo que hoy lo vayamos a hacer, pero bueno, eso, así que disculpen los inconvenientes generados por este nuevo setup. Ahora bien, vamos a lo que nos interesa con respecto al video de hoy. Aquí tenemos un motherboard AMD AM3 MSI. Es un lindo motherboard, pero está aquí porque no funciona. De hecho, al cliente ya se le vendió otro juego de motherboard y procesador, porque bueno, esto no andaba y esto quedó aquí de descarte, llamémosle, para que en algún momento, bueno, alguien lo viera. Y bueno, hoy que estoy con un poquito de tiempo, he decidido darle una mirada. ¿Cuál es la falla de este motherboard? La falla es simple, no enciende. Cuando se le conecta una fuente ATX, no enciende. Ahora bien, si yo le conecto una fuente ATX y le conecto el conector principal, pero le dejo desconectado la alimentación de este conector, que es el conector que alimenta la etapa de potencia del microprocesador, el motherboard enciende. Obviamente no tenemos imagen ni nada porque no está alimentado el procesador, pero el motherboard enciende y el motherboard no se apaga. ¿Está? Directamente lo podemos encender sin que se apague, lo cual es un dato interesante. Nos estaría indicando que hay algún problema con la etapa de potencia que alimenta el microprocesador. Ahora bien, vamos a medir, teniendo en cuenta que un lado es el negativo, dos pines son el negativo del board y los otros dos son el positivo. Vamos a medir acá, de esta manera, con el tester prendido en modo diodo, continuidad. Medimos y vemos que tenemos un corto entre el positivo y el negativo, que es de 3 ohm y medio. Lo podemos medir con un cable. Si tenemos un cable de una fuente ATX cortado, lo conectamos como si fuera la propia fuente ATX. Tomamos los negativos y tomamos los positivos, y medimos de esta manera y vemos que tenemos un corto. Esto no puede ser. Si nosotros tomamos cualquier otro motherboard, inclusive con el procesador puesto, vamos a agarrar uno de la pila que está por acá. Estos motherboards lo pongo acá, pero tienen otro fallo, ¿no es cierto? Pero no viene el caso. Voy a agarrar por ejemplo este y vamos a medir la entrada de potencia del board, de la parte del microprocesador. Medimos, y no nos da continuidad. Eso nos indica que este board tiene la parte de la etapa de potencia bien. Vamos a volver al motherboard que estamos trabajando. Digo bien, tal vez tenga algún problema, pero al menos no hay un corto. Pero en este motherboard que estamos trabajando, definitivamente sí hay un cortocircuito en la etapa de potencia del procesador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros conectamos la fuente y conectamos este conector de la fuente y encendemos, queremos encender el motherboard,
La fuente detecta que hay un corto en este riel que es de 12 volt, porque estos cables amarillos representan que es un riel de 12 volt. Detecta que hay un corto en el riel de 12 volt. La fuente se protege y se apaga por protección, para protegerse ella y para proteger el resto del equipo. Muy bien, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, como primera medida podríamos cambiar el procesador para asegurarnos que no haya ningún problema en el procesador. Yo ya lo he hecho eso. Lo interesante es que si yo retiro el procesador, vamos a retirar el procesador y vamos a medir de nuevo, el corto se va. Como pueden ver, el corto se va. Yo invierto, voy a escuchar un pip probablemente. Eso es porque hay algún capacitor de por medio. Teóricamente cuando se llena el capacitor, ahí está, deja de pitar. Voy a volver a medir para el otro lado. Ese pitido se va porque se llenó el capacitor. Hay un capacitor de por medio ahí dando vuelta. A nosotros no nos interesa eso por ahora. Vamos a volver a poner el micro. Vamos a volver a medir. Y vuelve el corto. No hay capacitor de por medio ni nada. Esto está en corto y por eso no para de pitar. Ahora muy bien, si nosotros en este caso empezamos a medir con el micro puesto, empezamos a medir siempre los primeros sospechosos, que son los transistores que están acá, que son los transistores de potencia, podemos llegar a encontrar al culpable. Vamos a medir. Acá no hay nada. Acá no hay nada. Acá no hay nada. Nada. Recuerden que estamos buscando un corto, así que si el tester no pitila, no hace pitido, es bueno. Acá no hay nada. Acá pita, tenemos una resistencia muy baja, un 1.1 ohm. Vamos a medir acá, no pasa nada. Acá no pasa nada. Acá hay algo que está haciendo un tanto ilógico, porque está súper más que claro que todos estos transistores son iguales. Bueno, o prácticamente iguales, tal vez haya uno que switchea negativo, otro switchea positivo, para lograr los voltajes que requiere el procesador en este caso. Pero son varios que trabajan en conjuntos para lograr la potencia necesaria en amperaje y lograr los watts necesarios que requiere el procesador. De todas maneras, si los dos que están al lado no marcan corto y este marca corto, es indudablemente que hay un problema relacionado con este MOSFET. Ahora bien, por las dudas vamos a sacar el procesador. Yo ya lo cambié el procesador, ya puse otro procesador. Este no es el procesador original de la máquina, puse otro parecido. Y vamos a volver a medir el componente. Y vemos que el corto sigue estando. O sea, que no es un tema de algo de procesador, no. El corto está, al menos está por acá, ¿no es cierto? Lo que pasa que al estar en corto este procesador, la corriente está pasando, la corriente del tester está pasando directo a través de este procesador y está yendo a ground acá, en la parte de la etapa de potencia del procesador. ¿Eso qué significa? Que lamentablemente, bueno, estamos sospechando que el corto está en el transistor, ¿no es cierto? Porque es el que medimos primero y es el que nos da mal, pero puede ser un componente aledaño asociado al transistor, ojo con eso. Pero antes de hacer cualquier cosa, vamos a suponer, bueno, podríamos utilizar la inyección de voltaje y tratar de inyectar voltaje en el board, en el 12 volt acá, y ver qué pasa. Lo que pasa es que eso sería un problema, porque estos procesadores trabajan en un volt, 1.2 volt, trabajan en un voltaje muy bajo, entonces va a ser muy difícil inyectar voltaje. Obviamente si le metemos 12 volt vamos a hacer volar el procesador y tal vez otros componentes de acá. Podríamos meterlo 1.2 con un alto amperaje y ver qué calienta, pero bueno, ya es un tema complicado, así que
Lo que vamos a hacer directamente es ir con el primer sospechoso, que es este MOSFET que está acá. Vamos a... Bueno, primero podríamos inspeccionarlo visualmente con el microscopio, a ver si hay algo... algo visual ahí, a ver que... Metí el dedo en el flux. Algo visual, a ver que podamos... Aquí tenemos el microscopio, vamos a utilizarlo. A ver si podemos... Como es el que nos marca el corto, desoldarlo. Si luego de desoldarlo lo medimos si está bien y vemos que en los pads persiste el corto, descartamos ese componente como el problemático y empezamos a pensar que es uno de los componentes aledaños que está en corto. Pero por lo menos vamos a empezar por algo. Tratar de poner los procesadores a salvo. Todavía ni se mueve. Y tenemos que tratar de sacarlo sin joder los componentes, sin mover los componentes que están aledaños. Esto puede tardar un poco porque estos MOSFET están conectados a ground y hacen una disipación de calor bastante importante en la board para mantenerse funcionales. Por eso cuesta tanto desoldarlos. También podemos intentar levantarlo con el soldador. Bueno, ahí lo hemos logrado retirar. Y aparentemente no hemos alterado el resto de los componentes en el board. Vamos a darle un minuto para que se enfríe. De nuevo vamos a poner el multímetro en modo continuidad. Modo diodo, como lo quieran llamar. A ver, vamos a medir esto. Nos está marcando que está totalmente en corto. Vamos a medir el board. Y el board nos da bien. Perfecto. Bueno, ¿qué nos estaría indicando esto? Que por suerte el único componente en corto sería este, y no hay ningún otro componente aledaño que esté dañando o produciendo el corto en el board, ¿no es cierto? Así que vamos a dar un poquito a isopropílico alcohol. Ahí está. Vamos a buscar nuestro viejo y nunca mal ponderado cepillo de dientes. Vamos a encender ahora sí el soldador. Ya lo estamos encendiendo. Y lo que tenemos que hacer va a ser buscar el reemplazo. Lo que tendremos que hacer es buscar el reemplazo de esto. Yo lo podría volver a poner en el microscopio. A ver si lo podemos observar ahí. Más allá de la creencia popular de que estamos comprando algo terriblemente distinto cuando compramos
un motherboard de otra marca, o inclusive cuando compramos un motherboard de otro precio, la triste realidad es que nos están vendiendo exactamente lo mismo. En todos es la misma porquería. Y permítanme explicarles cómo es el tema. Resulta que Intel y AMD y todas las otras fábricas de procesadores le proveen a los fabricantes de motherboard los esquemáticos de conexión y del procesador para fabricar los boards. Y además entre ellos ya tienen ciertos acuerdos por temas de compatibilidad, llamémosle memoria, periféricos, etcétera. Se enfocó la cámara, para que todo funcione entre ellos. Entonces imagínense que, a pesar de tener distinta nomenclatura, todos estos componentes cumplen exactamente la misma función para alimentar los mismos microprocesadores. Entonces hay muy grandes posibilidades de que si tomamos uno de este mother, que es de otra marca, y lo pongamos este mother Asus, tomemos el cosito y lo pongamos acá, que es MSI, muy probablemente todo funcione normalmente. Así que lo que vamos a hacer es eso, vamos a extraer uno de estos MOSFET. Además son MOSFET, hacen la misma función, switchar voltaje. Todos tienen el mismo pataje. O sea, es lo mismo. Debería funcionar. Así que vamos a sacar el tercer MOSFET, que debe ser oeste. Creería que son absolutamente iguales, pero vamos a cerciorarnos con el microscopio. Si no son iguales, sacamos los dos hasta encontrar el correcto. ¿Por qué? Porque digo que pueden que no sean iguales, porque uno switchea a positivo y el otro switchea a negativo para convertir de los 12 volt al voltaje que necesita el procesador. Ponerle que el procesador usa 2 volt, entonces esto switchea hasta lograr los 2 volt con la potencia necesaria para alimentar el procesador. No voy a hacer una larga explicación respecto a eso. A ver. Principal. Ups. Vamos a guardar el microscope ahí. Tomamos un poco de agua. Sería interesante saber qué hice también con la tapita del microscopio, pero bueno, supongo que en algún momento la encontraré y se la pondré. Mientras tanto, vamos a tratar de tener cuidado con él. Bien. Vamos a sacar nuestro motherboard a reparar y vamos a tomar el motherboard donante. Nuestro flux. Obviamente, como el otro va a ser un dolor de huevo sacarlo. Dolor de testículi. Ups. Para aquellos seres que nacieron con otro tipo de genitales, bueno, sufrirán otro tipo de dolores, ¿no es cierto?, sacando esto. De nuevo, no respiren el flux. Ah, mi mascarilla. Gracias. No porque el flux sea tóxico, el flux es algo totalmente saludable e inocuo.
De todas maneras, no sugiero que menores de edad se pongan a aspirar o a comer flux, todo lo contrario. Excelente, ahí hemos retirado el componente. Vamos a retirar nuestro motherboard donante. Vamos a volver a medirlos. En realidad el primero nunca lo medimos. Va, al segundo, digo, el donante no lo medimos nunca, es este. Este el otro. Este es el que está mal. Este es el que sacamos recién, que vemos que está bien, no hace ningún pitido. Vamos a dejar el que está mal de lado. Vamos a utilizar el bueno para ponerlo. El bueno, el que nunca le pegó a nadie, para ponerlo en el otro. Este paso, si quieren pueden obviarlo, yo igual trato de hacerlo, trato de limpiar la soldadura vieja de los pads y del centro donde estaba agarrado el componente antiguo. Pero bueno, eso queda a criterio de ustedes. Si la soldadura está muy crocante, agregamos un poquito de estaño para refrescar la soldadura vieja. Y es un área un poco complicada porque bueno, tiene muchos componentes alrededor. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Si la cinta se les pega como está pegada ahora, no tiren de la cinta. La idea es, bueno, siempre pueden agregar más flux para ayudarse. La idea es que el soldador caliente la cinta y la cinta chupe el estaño y se despegue sola. Si nosotros tiramos de la cinta cuando esta estaba pegada a la placa, lo que vamos a lograr es llevarnos la pista con la cinta. Lo ideal es mover la cinta con el soldador. Si ven que no se mueve, como en este caso no se está moviendo, lo que podemos hacer es subir un poco la temperatura del soldador para lograr que la punta transfiera. También la podemos limpiar un poco, ¿no es cierto? Eso ayuda, pero para lograr que la punta transfiera más calor a la cinta y que ésta transfiera más calor a la soldadura y el motherboard y se mueva con mayor facilidad. Ahí se empezó a mover. Ahí con mucho cuidado la retiramos y de esa manera no dañamos los pads. Después de soldar pueden hacer una limpieza más exhaustiva, pero más o menos a ver si se puede apreciar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ubicar al componente donante. Vamos a ubicar por ahí. Podríamos, enfatizo la palabra podríamos, resoldarlo con la estación por calor, pero vamos a tratar de resoldarlo directamente con el soldador para hacer más rápido y complicarnos menos la cosa. Lo que primero vamos a soldar es la parte que disipa, la parte grande, que es la que tiene la mayor también cantidad de estaño en la placa. Vamos a apoyar el soldador, vamos a derretir y vamos a acomodar el componente. Primero apoyamos el soldador en la parte del estaño, así se derrite el estaño.
en la placa y luego empezamos a empujar el componente hacia abajo todo al mismo tiempo con el soldador. Así el componente se calienta, se suelda. Si no les queda derecho, no se vuelven locos, vuelven a intentar con paciencia. Y una vez que lo tenemos bien soldado de este lado, vamos a soldar los terminales del otro lado. Yo no estoy conforme todavía, así que lo voy a mover un poquito más. Voy a tirar un poquito de estaño también. Y flux. El flux siempre ayuda. Nunca es demasiado flux. Como alguien dijo por ahí, nunca es demasiado lubricante en otras áreas de la industria. Ahora sí me gustó cómo quedó. Pueden tener un poquito de exceso de estaño. Ups. Nunca va a quedar original como de fábrica, pero bueno, es lo que hay. Así vamos a soldar los terminales. No hace falta agregar mucho estaño. Igual si les queda estaño de más, después lo pueden sacar. Va bene. Bueno, vamos a limpiar medianamente bien el área. Con papel, con hisopo, con cepillo de dientes, con lo que ustedes quieran que no raye el board y que no arranque pistas. El cepillo de dientes de cerdas flexibles, mientras más usado y viejo mejor. No van a comprar un cepillo de dientes nuevo para limpiar un motherboard, a menos que el motherboard vaya para, no sé, una fortuna. Vamos a volver a observar con nuestro microscopio cómo quedó este asunto. En fin, yo pienso que está bien. Y para sacarnos la duda vamos a volver a poner el procesador. Creo que en algún lado por acá tengo el procesador original. Vamos a volver a ponerlo. Y vamos a proceder a medir con el tester. Modo continuidad. Y como verán, no hay corto, estamos en overload. Las soldaduras están bien. Tiene un poquito demasiado estaño, pero bueno, no podemos ser muy precisos en esto. Esto cuando se soldó en fábrica era soldado con máquina. Nosotros lo hemos soldado a mano con un soldador. Demasiado. Lo que tenemos que hacer ahora es ver si esto funciona, digamos. Así que bueno, voy a traer una... Vamos a ponerle el cooler por las dudas. Cooler, una memoria. Esto ya tiene speaker, pero bueno, vamos a buscar una memoria.
hemos conectado los distintos elementos, vamos a proceder a darle alimentación a la fuente y ver qué explota. Bueno, hasta ahora no hay humo mágico en ningún lado. Vamos a buscar el front panel, que debe ser este, y tal vez esto sea el encendido. A ver, la fuente encendió. Sería bueno que enchufar el cooler, ¿no es cierto?, para demostrar que esto enciende ahora. Bueno, tenemos PIP posiblemente del post o de algún indicativo de otro error, pero bueno, hemos logrado que el board encienda y bueno, y que aparentemente funcione. Lógicamente, bueno, ahora habría que armarlo con un disco, probar que el sistema funcione de manera estable, controlar que las soldaduras que hayamos hecho ahí estén bien y que ese componente no caliente en demasía, pero básicamente esto está reparado y hay un 95% de probabilidades, tal vez más, de que siga funcionando bien. Y esto es como les dije antes, los fabricantes de los procesadores son los que le proveen los esquemáticos del conexionado y digamos de la forma básica de lo que son los motherboards a los fabricantes de los motherboards, y ellos son los que se tienen que basar en esas especificaciones para lograr un equipo funcional, llamémosle, ¿no es cierto? Y debido a eso, la mayoría, si no es que todos los motherboards, comparten las mismas funcionalidades o componentes a nivel eléctrico, todos trabajan con los mismos MOSFET, todos funcionan con las mismas políticas de voltaje, digamos, porque esto está preparado para soportar varios procesadores. Por lo tanto, tiene que tener MOSFET que puedan soportar esos varios procesadores y proveer la electricidad necesaria al microprocesador. Como dije antes, estos procesadores yo ahora no tengo en mente. Si bien acá están alimentados con un riel de 12 volt, no consumen 12 volt, sino que consumen, no sé, 2,5, 3, 1.2, según el procesador. Hay que ver las especificaciones del procesador, cuánto voltaje consumen. Y ese voltaje obviamente tiene un amperaje alto, porque estamos hablando de procesadores AMD en este caso. Si mal no me acuerdo, esto que puse acá es un Phenom, debe consumir como 90 watts. Había Phenom que creo que consumían como 135 watts, una cosa así. Entonces imagínense que a un par de voltios que usa el procesador, tiene que haber un amperaje muy grande que llegue para lograr esa cantidad de watts necesarios. Así que obviamente ponen muchos MOSFET para switchear y lograr enviar esa potencia necesaria para mover y hacer trabajar el procesador. Así que bueno, esa ha sido la explicación de qué pasa cuando un motherboard no enciende y detectamos que tiene un corto. Sacamos el procesador y el corto se va, pero el corto no está en el procesador, sino está en el board, en una de las etapas de potencia, en este caso, cuando detectamos el corto en esta área, en este conector. Ojalá esto les sea útil para aquellos que tienen un motherboard con estas. Esto se aplica a cualquier marca de motherboard, no necesariamente un MSI, no necesariamente un AMD3, puede ser un Intel, pero cualquiera que tenga un motherboard ahí tirado que de repente lo enchufan y le enchufan los dos conectores y no enciende, y le sacan el conector del micro y enciende, creo que esto les puede llegar a ser muy útil y tienen grandes posibilidades de rescatar una maquinita que, bueno, la tenían ahí tirada, si bien es vieja, la pueden volver a reutilizar para algo. Así que, gente, bueno, por ahora eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, si les gustó, síganse dando una vuelta por el canal para ver futuros trabajos aquí en el área técnica de New Device y algunas otras cosas que también ya iremos mostrando con el tiempo. Gente, será hasta la próxima.
Nos vemos. Hasta pronto.